Bueno, muy buenas tardes. Sé que ya ha sido una larga mañana y tarde, así que espero no demorarme mucho, voy a ser relativamente breve. Y solamente quiero hablar de dos temas. Yo podría hablar largo rato sobre el sistema de transporte público en Santiago, Transantiago. Podría hablar mucho sobre telecomunicaciones, pero quiero concentrarme en dos temas que creo que voy a hacer una repetición de lo que dijo el exalcalde Peñalosa. Voy a ser casi como su clon, creo, lo cual sería un honor si lo logro. Pero el gran desafío urbano, y esto no solamente en Chile, sino en toda América Latina, como se ha señalado, es la congestión. En todas las ciudades que uno va en Chile se quejan de la congestión, incluso el alcalde de Isla de Pascua se queja de la congestión, aunque tiene dos calles, porque le llegan siempre autos, pero nunca ningún auto se va. Entonces hay una acumulación constante en una isla tan remota de automóviles, y él vino al ministerio a quejarse de la congestión. Y quiero hablar primero del problema algunos datos para Chile. Las ciudades donde más ha aumentado el índice de saturación, una medida de congestión, son precisamente aquellas ciudades donde ha aumentado más el parque automotriz de automóviles privados. O sea, está muy claro cuál es el diagnóstico. La congestión es un problema causado por el alza en el parque automotriz privado. Se estima que para Santiago, para el año 2025, prácticamente toda la red, si uno mira lo que está en rojo, prácticamente toda la red va a estar saturada, esto quiere decir con congestión. Ya sufrimos en Santiago un nivel muy alto de congestión. ¿Y cuáles son las soluciones? Y aquí quiero hablar de dos o tres temas solamente. El primero, algo que les va a sonar ya repetitivo con respecto a lo que dijo el exalcalde Peñalosa y posiblemente otros expositores, que hay que democratizar el espacio vial. O sea, esto al lado de la moneda, hay una foto muy similar en otras partes, pero esta foto lo hicieron alumnos de Ingeniería de Transporte en la Universidad Católica hace varios años atrás, donde se muestra que un bus lleva, todos los autos llevan a una persona y un bus lleva, ¿no es cierto?, a todo ese grupo de personas. Y una forma de democratizar el espacio público es que el transporte público de superficie tenga más espacio en la red vial. En el caso de Santiago, hemos tenido un aumento en la infraestructura de superficie dedicada a los buses. En cuanto a corredores, aumentamos hasta prácticamente 67, estamos 68 kilómetros de corredores. En pistas solo buses tenemos cerca de 120. Hemos tenido un cierto estancamiento en los últimos años en las inversiones en corredores y en pistas solo buses y vías exclusivas, que son vías que en algún momento en el día solamente puede andar transporte público. Y una de las acciones del gobierno de la presidenta Bachelet para mejorar el transporte público es justamente acelerar las obras de infraestructura como corredores segregados, y existe la meta de construir 40 kilómetros adicionales durante el presente gobierno. Y aquí también quisiera destacar el Plan Centro, que se ha desarrollado en conjunto con la alcaldesa Toá para darle prioridad al transporte público. Entonces la infraestructura es muy importante, pero también hay otras cosas que tienen que ver con la gestión de tránsito. Hay que darle prioridad también en la gestión, y esto simplemente para mostrarle las herramientas que existen hoy día en Santiago. Existe el Centro de Monitoreo de Buses, que tiene varias herramientas, el sinóptico, y tiene también todas las cámaras de fiscalización y las cámaras de la UOCT, de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, con el cual se hace el seguimiento 24 horas al día de los buses. De hecho, podemos ver la distancia entre buses y cuándo hay que inyectar buses para tratar de mantener la frecuencia y regularidad. Naturalmente que un problema que tenemos en la gestión del transporte público en Santiago es la congestión. Y ahí entonces tenemos un grupo especial viendo qué medidas de corto plazo se pueden tomar para darle prioridad al transporte público. Una de las medidas que hemos visto es en la intermodal Bellavista, en la Florida. Los buses se demoraban 40 minutos en salir de la intermodal. En la intermodal hay una estación de intercambio y entre el metro y los buses, y resultaba que había un semáforo a la salida de la estación
que le daba prioridad al eje que cruzaba ese semáforo, esa intersección, que favorecía el transporte privado. Se cambiaron los tiempos de ese viaje y aumentó significativamente la velocidad de los buses y la regularidad de los mismos. Otras cosas, las cámaras que se están poniendo para fiscalizar las pistas solo buses y las vías exclusivas aumentan hasta un 50% la velocidad de los buses, o sea, disminuye los tiempos de viaje, muy importante. El otro día estuvimos fiscalizando en Irarrázaval, en las calzadas norte, que se supone que son exclusivas para el transporte público, y estaban todas invadidas por automóviles. Para sacar eso necesitamos colocar cámaras ahí, porque la fiscalización hay que hacerlo ya por vía electrónica y vía remota. También recientemente se instalaron 6 cámaras en la subida de la pirámide para fiscalizar que los camiones no suban por Vespucio, por la pirámide, en los momentos en que no están autorizados para ello, por razones de seguridad y de tránsito. También, por ejemplo, otro ejemplo de mejoramiento de gestión, se reprogramaron los semáforos en el corredor de Santa Rosa, lo cual aumentó la velocidad en un 20%, de 10 kilómetros por hora en la última parte a 12, la última parte que ya no es corredor, pero es un 20% y si uno lo suma en el año es bastante ahorro de tiempo y de combustible para la empresa y también tiempo para los usuarios. Queremos llegar a ese último tramo de Santa Rosa a 20 kilómetros por hora. Entonces, infraestructura y prioridad para el transporte público, yo creo que son lecciones que ya son bastante consensuadas a nivel internacional, pero todavía en nuestro país tenemos que reforzarla. Pero otro tema también que hay mucha confusión tiene que ver con los subsidios del transporte público. No es posible tener un sistema de transporte de alto nivel sin subsidio. Y esto es por varios motivos. En primer lugar, porque hay que formalizar a los conductores, hay que renovar la flota. En Santiago se renovó toda la flota por Euro 4 o superior y ha tenido un impacto significativo en la contaminación de la ciudad, aparte del ruido. Entonces, beneficios ambientales muy importantes, pero por cierto, alguien tiene que pagar los buses que cuestan más del doble de lo que eran las micro antiguas amarillas. La tecnología, la tarjeta VIP, y también la infraestructura de metro, que es una infraestructura muy de alto nivel, de calidad, que permite viajar en forma muy rápida, muy confiable en la ciudad, pero tiene un costo bastante alto, 80 millones de dólares el kilómetro, aparte de los tiempos de desarrollo. Ahora, los subsidios en transporte público, aquí lo que voy a decir, no voy a entrar en detalles técnicos, pero se justifican por razones de eficiencia, o sea, no por un tema solamente distributivo. Es eficiente económicamente subsidiar el transporte público. Hay dos argumentos, uno el efecto Morin, que es una cosa un poco técnica que no voy a entrar, pero para los que sepan el término, existe una externalidad positiva al transporte público. Mientras más usuarios hay, beneficia a los usuarios existentes, porque disminuye los tiempos de espera de todos los que ya estaban usando el sistema en la medida que hay más frecuencia. Entonces, es una gran justificación de los subsidios en transporte público por razones de eficiencia asignativa o eficiencia económica. Y también el tema de la externalidad. Si un transporte público barato permite que menos gente se vaya al automóvil, entonces, o al taxi colectivo, en el caso de Santiago, que también congestiona, entonces tenemos un beneficio social que hace eficiente subsidiar el transporte público. También hay un falso dilema que se ha planteado en nuestro país entre buses versus metro. Y aquí hay que ser muy claro, los buses y los metros son modos complementarios. Vamos a seguir teniendo muchos buses. El mejor ejemplo es el caso de Londres. Londres tiene una red de metro casi 4 veces el tamaño de Santiago, que tiene 104 kilómetros aproximadamente, y sin embargo tienen 8.500 buses, o sea un 25% más que en Santiago, y lo que es más importante, los buses movilizan casi el doble de los pasajeros que metro. O sea, Santiago va a tener buses de aquí hasta muchos años más. Eso no es realista pensar que el metro va a sustituir a los buses porque son modos complementarios. Entonces, plantear un falso dilema que estamos hablando o de buses o de metro es inadecuado. Tenemos que desarrollar y fortalecer ambos modos de transporte. En el caso de Santiago, simplemente un dato con respecto a los subsidios. Los subsidios que se dan en Santiago cubren aproximadamente 40% de los costos del sistema.
La mitad de eso más o menos tienen que ver con el subsidio por la rebaja estudiantil y la otra mitad para financiar 1/3 de la inversión en metro que financia el propio metro. O sea, a través de la tarifa se está financiando un tercio aproximadamente de las inversiones de expansión de metro. Eso es bastante anómalo a nivel internacional, donde en general la infraestructura no se carga a las tarifas, solamente los costos operativos. Entonces hay un costo no operativo en los costos del sistema. También la intermodal, la cisterna, lo pagan los usuarios a través de la tarifa, que es también una inversión en infraestructura. Pero dejando eso de lado por un segundo, uno se da cuenta que los subsidios en Santiago son relativamente bajos comparativamente a nivel internacional. En general, en Estados Unidos, los subsidios cubren entre un 60-70% de los costos operacionales de los sistemas de transporte. En Europa son 50% o más. Y sin considerar las inversiones. Generalmente las inversiones no se cargan a las tarifas como se hace 1/3 de las inversiones en metro en Chile. Entonces, en términos comparativos, los subsidios al transporte público en Santiago son bajos. También tenemos muchos subsidios en el caso de regiones. Poca gente lo sabe tal vez en Santiago, pero gracias a los recursos de espejo de la ley de subsidio, se llegaron a acuerdos con los operadores en las 5 ciudades donde existían contratos de concesión, en que a cambio de financiar la rebaja estudiantil, los operadores rebajaban la tarifa adulto y el Estado financiaba la diferencia entre la tarifa adulto y la tarifa estudiantil, y eso ha permitido reducir la tarifa entre 60 y más de 100 pesos en algunas ciudades como Iquique, Antofagasta, Rancagua, Valparaíso y Concepción. O sea, están obteniendo beneficios bastante importantes en esas ciudades gracias a los recursos de espejo. Y también los trenes, el Merval, después de que operó esta misma fórmula de rebajar la tarifa adulta a cambio de de que el Estado subsidiara el descuento estudiantil, aumentó su demanda, el tren regional de Valparaíso, y ahora es lo que llaman la joya de F, una operación que tiene números azules. Es realmente un ejemplo, un tren suburbano que funciona bien, que se autofinancia, pero tiene este subsidio por la reducción de la tarifa estudiantil. Ahora, hay otras medidas que uno podría tomar para combatir la congestión. Todos sabemos que existe la posibilidad de restricciones al transporte privado, de tarificación vial. Esos son temas que son bastante complejos y la presidenta en junio de este año nombró una comisión pro movilidad que, entre otras cosas, busca ver qué consenso hay en Chile para poder introducir medidas más estructurales para combatir la congestión. Y esta comisión, que está a cargo el señor Germán Correa, en diciembre va a entregar sus resultados, pero la idea es difundir, discutir a través de un diálogo ciudadano. De hecho, se han hecho muchos diálogos ciudadanos a lo largo de todo el país, en un proceso que va en dos sentidos. Por un lado, explicar a la gente cuáles son las causas de la congestión, cuáles son las medidas que se han implementado, que se podrían implementar, y por otro lado, recoger la opinión de las personas. Muy interesante lo que está saliendo de todo este trabajo de esta comisión. No voy a entrar en detalle, voy a esperar que la comisión, algunos de cuyos miembros están sentados aquí hoy en día, puedan dar sus conclusiones. Entonces, para no quitarles más tiempo, dos mensajes muy importantes. No es deseable, ni socialmente, ni económicamente, ni tampoco posible tener sistemas de transporte público de alto nivel sin subsidio. Eso fue tal vez uno de los principales errores de diseño del Transantiago, en no haber contemplado desde su inicio un subsidio al transporte público. Una reforma que buscaba formalizar a los conductores, renovar toda la flota e introducir tecnología, ciertamente iba a ser más caro. Como decía un cantautor, Facundo Cabral, decía, siempre comenzaba sus conciertos, decía, una mejor vía es posible, pero ciertamente sale más cara. Esto aplica también al transporte público. Y lo segundo es que la infraestructura es clave para tener ciudades sustentables en cuanto al transporte, naturalmente en otras dimensiones también. Y esto incluye no solamente infraestructura como metro, como trenes de acercamiento, pero también infraestructura que le dé prioridad al transporte público de superficie o a los buses. Eso. Muchas gracias.